Hola, bienvenidos a nuestro podcast A Media Voz. Yo soy Consuelo y yo soy Rocío y hoy les vamos a hablar sobre el Preventario Cruz Roja Chilena. Es un preventario infantil y está situado en San José de Maipo. Para introducirle este tema vamos a hablar sobre, en específico, situaciones paranormales que se han dado, ya sea psicofonías, movimientos y cosas así. Para empezar, ¿tú conocías el sanatorio? Sí, pero solamente de pasada, no sabía sobre el sanatorio, así su historia completamente, entre otras cosas. Bueno, este preventario, tal como dice su nombre, abre sus puertas el 15 de diciembre de 1929, como con su objetivo era para prevenir a los niños de contagiarse o contraer tuberculosis, en específico proteger a los niños de escasos recursos, ya que para ellos, al ser de escasos recursos, eran más débiles, tenían menos peso, menos masa muscular y los agarraba mucho más fácil de lo que podía agarrar a alguien que tenía más masa muscular, más defensa, más peso, más recursos. Bueno, esta epidemia en 1880 ataca una epidemia de tuberculosis que afecta a todo el mundo, y en Chile se vio reflejado mucho porque atacó a mucha gente, dio muchos casos de baja. Es por esto que se abren estos sanatorios, estos preventorios. ¿Tú sabes lo que es la tuberculosis? Sí. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria la cual ataca directamente a los pulmones y se contagia a través de ya sea la tos, el estornudo y entre otras cosas. Ahora actualmente se puede tratar, pero en aquellos tiempos no, por eso había casos más y tasas más altas de muerte por tuberculosis, y se llevó a cabo lo que ocurrió en el sanatorio debido a que no tenían cura para esta enfermedad y había una epidemia de esto. Ahora actualmente hay antibióticos que pueden tratar la tuberculosis, pero ya si tú no la llegas a tratar puede ser mortal. Ahora sabemos lo que es la tuberculosis. Y yo creo que la verdad, tuberculosis ya no sobreviviría. Yo le sé mucho con este árbol. Bueno, estos lugares, los sanatorios o preventorios, se hacían en lugares apartados. ¿Para qué? Con el fin de aislar a esa gente para protegerla. En este caso, el preventorio está prácticamente en precordillera, de Santiago a Puente Alto, en la precordillera. Los niños que eran ingresados aquí eran seleccionados directamente por la Cruz Roja de los colegios públicos. En ellos se basaban en su situación económica, su peso, su talla, para ver, obviamente, quiénes lo necesitaban, ya que quizás al tener más recursos podían defender de otra manera ante esta situación y ante esta enfermedad. La edad promedio idealmente era de 6 a 10 años, aunque está casi que confirmado que eran incluso menores o mayores, y al fin y al cabo después con el tiempo fueron ingresando de más edades más o menos. O sea, a lo que voy es que ingresaban, ponte tú, te decían 6 años, pero también habían de 4, de 3, porque al fin y al cabo esto se convirtió en un hospital. Pasó a ser preventorio, pero después esto igual manera llegó a la tuberculosis y pasó a ser un hospital donde se trataban niños. Incluso hasta niños sanos después se contagiaban de tuberculosis. En este preventario se convirtió, como les digo, en un hospital, y ahí tanto como muchos niños se pudieron curar, muchos murieron, creo que en su mayoría murieron, ya que en este tiempo esta tuberculosis no tenía cura. Actualmente hay tratamiento y cura, pero actualmente no. Y bueno, esta es nuestra introducción. Ahora les vamos a hablar más o menos sobre lo paranormal que se habla en esta Cruz Roja, en este preventorio, ya que como no había cura y muchos morían ahí, dicen que sus almas, su espíritu, sus esencias quedaron ahí grabadas. Así como una tensión muy fuerte en aquel lugar cuando uno llega. De hecho, mucha gente o la gente que ha ido asegura que entrar es ya tener una carga espiritual. No sé si tú entrarías ahí así sola, yo creo que... O sea, yo creo que... No sé, tendría ni de que... día ni de noche.
tendría que ir acompañada y preparada mentalmente, Sí. obviamente, porque como tantos niños murieron en ese lugar, igual Y toda la carga que y toda debe la haber. carga que debe haber, si hay mucha actividad paranormal, bueno, no, sí, Bastante. bastante actividad paranormal en ese lugar. Incluso hay noticias. Sí, hay noticias. Hay noticias. Ha ido bastante gente, en este caso como medium, Sí. la Vanessa, no me acuerdo su apellido. Pero salió en la televisión Sí, chilena. Sí, que ella fue y no pudo entrar a varios lugares porque la carga era muy grande. Yo creo que si se me presentara en este caso ir ahí, yo creo que a la primera ya no doy. A todo el garrafón de agua. Sí. Y uno igualmente siente como el peso de estar en ese lugar. Es lo mismo que ir a, bueno, no es completamente igual, pero es igual que ir a esos lugares como los museos de esos de la dictadura y todas esas cosas. Uno siente como una conexión espiritual con aquel lugar. Yo siento que ahí conectaría bastante. O sea, no conectaría, sino que me cargaría bastante porque, por ejemplo, yo soy alguien muy sensible. Imagínate que entrar ahí, cargarte de presencias. Ay, después cortáis Están esa haciendo parte. las presencias. Las presencias de los demonios. Bueno, pero ya dejando de lado un poquito eso, vamos a entrar más en lo paranormal ahora. Bueno, las experiencias, por lo que vimos y por lo que investigamos, hay varios relatos de experiencias paranormales en aquel lugar. Incluso Hay relatos de psicofonía, hay grabaciones. Luego ya en un momento más vamos a mostrarles cómo era el sanatorio, cómo está actualmente y cómo es por dentro. Igual como las imágenes que le hemos adjuntado de qué era, cómo era. tratamos de y ser lo más breve posible Sí, con los. Vamos a tratar de tratamos igual ser con la breve explicación para no aburrirlo y que sea un podcast en el que todos nos sintamos cómodos. y que no sea muy largo realmente. Sí, así que esperamos no pasar los 20 minutos. Así Al que- menos. En este caso yo siento que lo paranormal a mí me atrae mucho pero también me da miedo. Yo siento que si no soy miedosa, soy muy miedosa a la vez. Siento que entrar ahí, por como dicen, de hecho hay un relato que dice que en el cual ellos entraron a una habitación donde se usaba como una chimenea, que aún no está confirmado, pero se usaba una chimenea para cremar a esos niños porque no había cura y no se podía enterrar los cuerpos porque se iba a expandir igual. Entonces se dice que se cremaban, no está 100% confirmado. Y también la morgue, que la gente que ha ido dice y asegura que es casi imposible entrar ahí porque la carga es tan grande Claro. que no te deja. Entonces yo siento que entrar ahí como que me atormentaría bastante. En torno a lo que explicamos anteriormente relacionado con lo paranormal, ¿tú crees que todos los fenómenos paranormales tienen una explicación lógico-científica? La verdad es que basándonos en lo que investigamos y en lo que hemos visto del sanatorio, del planetario, creo que no todo tiene explicación y que también todo se basa más en la espiritualidad que hay en el lugar y lo que haya pasado antes. Porque en los cementerios, en los sanatorios, en los hospitales donde ha muerto gente, siempre se va a proyectar distintos ambientes, distintas presencias. Y ahora donde yo te pregunto si tú has vivido algo paranormal. Sí. ¿Y cuándo? Muchas veces, o sea, en mi casa mayormente, porque en mi casa hay como, a ver, ¿cómo explico esto para que no suene como tétrico? Pero en mi casa sí, en mi casa penan mucho porque hay presencia paranormal muy fuerte. Y ese me han penado a mí y a mi familia bastantes veces. A mí muchas veces me han cerrado la puerta de la pieza o he visto como sombras. Pero he tratado de tampoco que me dé miedo esto, porque si no va a ser peor, porque dicen, se supone, que uno mientras más le teme al fantasma, más lo alimenta. Si es que es bueno o malo, porque ya es diferente si hay algún familiar tuyo fallecido que te va a visitar. Y creo que también esto de lo paranormal, la gente igual lo ve como un juego. Porque, por ejemplo, en Halloween, en esas fechas, como que todos tratan de buscar lugares que haya Presencia. presencia para
entretenerse. Yo creo que igual eso como que influye porque te cargas, igualmente te estás cargando Sí. y a lo mejor puedes llevarte incluso una presencia contigo, alguna persona. Lo que mismo te cuando siga. hacen como juegos así relacionados a la Ouija, A la Ouija, claro. juegos de mesa así que tengan que ver con presencia paranormal o ya sea de supuestamente el más allá, como dicen. Sí, tenéis razón porque igualmente se cargan y uno no sabe con lo que está jugando, porque al momento en lo cual uno juega con esas cosas y lo hace, es gracioso, o sea, te diviertes porque estás con tus amigos o porque estás pasando un buen rato, pero después cuando te das cuenta que te empiezan a suceder cosas paranormales o sientes que hay alguien que te está siguiendo, ahí ya eso es diferente. Sí. Dicen que las cosas pasan y que incluso te pueden venir a ver, advertir, saludar, proteger, que de repente me vengo sola, igual siento como esa sensación de que te están persiguiendo, mato. Eso es como así, que tienes como un peso en el pecho de que no, sí, siento algo, me están siguiendo. Y mientras uno más lo piensa, más miedo le da y trata de llegar al tiro a la casa. Bueno, ahora vamos con otra pregunta, la cual sería... ¿Qué te llevó a ti a interesarte en lo paranormal? O bueno, no interesarte, sino como investigar más sobre el tema paranormal y empezar como a creer en los fantasmas y que existe la presencia paranormal. Yo creo que en el caso del preventorio que nos tocó, porque si hablamos en general, yo siempre creo en lo paranormal, o sea, como que siempre tengo esa tendencia a decir, a lo mejor por esto. Pero si nos basamos en el preventorio, yo creo que más me basé, porque el preventorio tiene muchos temas de los cuales hablar, ya sea de la enfermedad tal cual, de los tratos, de cómo se vivía, a pasar a lo paranormal, siento que va más allá. Entonces yo creo que lo elegimos porque es como un tema que te atrae. Yo creo que siento que lo paranormal actualmente atrae mucho a la gente. Entonces siento que a lo mejor era un tema controversial y pudimos sacar harto. Entonces, por eso siento yo que pudimos como conectar, o no conectar, sino que me sentimos atraídos por el tema. Me siento atraída hacia lo paranormal y en ese aspecto, porque tenés razón, porque la gente se siente más atraída por lo paranormal ahora, hoy en día, si te das cuenta, cuando van a hacer exploraciones urbanas a los lugares, cuando incluso lo que dijimos anteriormente, cuando juegan cosas de terror para ver si les sucede algo paranormal, y yo siento que va más en eso, en lo que le gusta a uno. Y por eso nos lleva a interesarnos en lo paranormal, porque hay personas que no les gusta y está bien, porque no a todos pueden tener la misma opinión sobre el tema. Porque a algunas personas les da miedo, otras lo toleran y a algunas les gusta, como a nosotras. Volviendo al tema del preventorio, yo siento que la carga que más da es por los niños, porque murieron muchos niños y también gente grande, adulta. Pero, o sea, no sabemos quizás lo que hayan pasado a los niños. Sabemos que los cuidaban, pero también dicen que les pasaban mal. Que a lo mejor quedaban atrapados, que ellos no querían. Y tal como en un preventorio también muchos quedaban abandonados. Y morían solitos. Imagínate hacerte un amigo que se contagie y luego ver cómo se lo llevan por el... Bueno, decían que cuando ya estaban desahuciados los niños, se los llevaban por un caminito hacia donde se llevaban y de ahí ya no se veían más porque estaban contagiados y de ahí morían. Imagínate tú era tu amigo. Sí, imagínate, los niños no sabían porque llegas a ver si iban a poder ser tratados o iban a morir, porque habían casos más... Iban a poder volver a ver a su familia, entonces siento que hay mucho ahí y que aún no podemos saber porque hasta ahora todavía no vamos ahí. Recién, bueno, no sabemos cuándo la profe nos lleve, pero haciendo un adelanto, ¿cómo crees tú que va a ser esa experiencia? O sea, yo siento que va a ser ya de por sí. Sí, yo siento que hay que estar bien preparado mentalmente. Sí, la Biblia, el crucifijo. No, más que eso, mentalmente, porque ahí es
murió gente. Y mucha gente. Y uno tiene que estar preparado para lo que se le aproxima al estar investigando sobre estos casos, o ya sea ir a visitarlos, o mismo ver si hay presencia paranormal, como psicofonía y todas esas cosas. La verdad es que yo creo que para captar la psicofonía hay que tener todo ese equipo, y siento que no lo tenemos. Pero imagínate tú después de estar editando el video y grabar el video. Sí, porque no y siempre hay que algo. tener el equipo, porque a veces puede, se puede presenciar de forma así que uno no se da cuenta. Imagínate se manifiesta ahí. Sí, se manifiesta de forma repentina. O se escucha ahí en la voz. Siento que para eso. Y lo otro que sería es, o sea, si es que iremos a soportar esa carga, porque dicen que al ser más pequeño, eres más sensible a la carga. Sí. Y ya siento que es como meterte mucha carga. Anda a saber si vamos a montar toda esa carga. Y ojalá y sí, porque si no... Chato. Y bueno, volviendo a las preguntas. Responde agua. Bueno. Y Bueno, eso. ya estamos llegando al Ya límite estamos de llegando tiempo. al límite de tiempo y queríamos saber si... ¿A ustedes les interesaría nuestra pregunta abierta? ¿Ustedes irían a un sanatorio solos de noche o se aventurarían en una experiencia paranormal? O no ¿Solo solamente con un amigos? sanatorio, a cualquier lugar lugar. para hacer una exploración urbana. Porque de por sí uno no sabe a lo que ¿Qué se te vas a encontrar? o lo que se aproxima. Exactamente. O sea, y igualmente ya sea salga bien o mal, yo va a siento quedar. que va a quedar como un buen recuerdo, a menos que te Sí, pase lo pasa algo malo. malo. Pero a mí sí me gustaría, después depende de ustedes su opinión. Irían o no irían. Y este es nuestro primer capítulo del podcast conociendo el Preventario de San José de Maipo, la Cruz Roja. Y en el próximo capítulo vamos a hablar sobre experiencias vivas, directas. Esperamos poder ir sí o sí poder contarles ahora sí nuestra experiencia, porque ahora estamos haciendo la previa. No Sí. sabemos que vamos a encontrarnos, y con lo que sabemos ahora, yo creo que tenemos bastante, Sí, bastante duro. Y también temas de los cuales podremos llevar a Llevar a cabo, cabo. porque hay mucha, información ahí por ya sea internet, noticias y todo eso, pero uno debe vivirlo para saber si es contarlo. verdad. Sí, Entonces ahora es donde le preguntamos, ¿ustedes se atreverían a ir? porque nosotras sí. Y así es donde nos vamos a ver en el próximo capítulo. Chao a media voz, y nos vemos en el próximo capítulo de Conociendo el Preventario San José de Maipo. Bye.